Gracias por acompañarnos nuevamente en este devocional Unos Minutos con Dios. Agradezco infinitamente a Dios por tu vida, por acompañarnos y ser parte de este proyecto tan hermoso. ¿Alguna vez has recibido algún consejo o alguien ha tratado de darte un consejo y tú, a pesar de que ese consejo es bueno, no lo estás tomando como bien? ¿Qué crees que la Biblia dice al respecto? La Biblia menciona que cuando nosotros nos comportamos de esa manera, podemos comportarnos como un necio. Pero lo más curioso de todo esto es que también Dios nos compara como una mula. De esto estaremos estudiando en los próximos minutos. Bienvenidos. El libro de Oseas es un libro tan maravilloso que, a pesar de ser un libro corto, Dios le habla a su pueblo de una manera muy directa. Creo que Dios estaba tratando de llamar la atención de su pueblo de una u otra forma. Y como vimos en devocionales atrás, Dios le manda a Oseas a que se case con una prostituta llamada Gomer, la cual es un símbolo de Israel en ese momento. ¿Por qué? Porque Israel se había vuelto tras otros dioses y Dios estaba considerando a su pueblo como una prostituta. Esto en el ámbito espiritual, porque estaba yéndose tras otros dioses. Al ver cómo Dios está preocupado por su pueblo, me golpeó en mi espíritu una palabra que escuché, o más bien leí en la traducción del lenguaje actual, la cual dice: ustedes son muy rebeldes, son más tercos que una mula. No esperen que yo los trate como si fueran mansos corderos. Para mí estas fueron palabras muy fuertes, porque hay una diferencia con aquel cristiano que empieza a hacer sus primeros pasos en Cristo, en donde él está enamorado, ella está enamorada, y empiezan a aprender quién es Dios, qué le gusta, qué no le gusta, qué le agrada. Estamos hablando aquí de un pueblo que ya tenía una experiencia personal de algo que Dios había hecho en sus vidas. Dios sigue hablándonos a nosotros de que muchas veces nosotros nos comportamos como necios y la Biblia nos compara como si fuésemos una mula. Por lo cual me puse a investigar cuáles eran las características o comportamientos que tiene este animalito, que no tiene vela en el asunto o que no tiene culpa alguna de que Dios nos compare con ellos. A lo mejor hasta estamos ofendiendo a esa mula, ¿verdad? Pero bueno, yo creo que la intención que Dios tiene principalmente es tratar de hacernos ver que ciertos comportamientos de este animalito pueden compararse con nosotros ahora en nuestro caminar en Cristo. Algo que me llamó la atención es que la mula es un animal híbrido que no puede reproducirse. Observemos que cuando nosotros estamos caminando en Dios, Dios nos llama a que nos multipliquemos, a que multipliquemos todos aquellos dones, a que multipliquemos nuestra esencia para que otros puedan conocer a Cristo. Pero curiosamente, una persona que tiene este espíritu no puede reproducirse de una manera correcta, porque lo único que va a hacer es estar afectando a las personas. La mayor parte del tiempo de ese animalito la pasa pastando. ¿Y cómo vemos cristianos comiendo y comiendo y comiendo alimento espiritual? En todos los servicios, en los devocionales aún que se están dando, o en prédicas, se consume, pero por alguna razón no lo ponen en práctica. Son oidores, pero no son hacedores. Y la Escritura habla que nosotros, siempre que escuchamos la palabra, siempre que leemos, meditamos en la palabra, tenemos que poner por obra todo lo que aprendemos y tenemos que multiplicarnos. Este animalito constantemente se baña en el polvo. ¿Cuántas veces Dios está hablando y diciéndonos que nosotros fuimos lavados con la sangre del Cordero? ¿Cuántas veces nos ha dicho el Señor a través de su palabra que cualquier preocupación, cualquier necesidad, cualquier ansiedad que tengamos, tenemos que presentarla delante de Él, porque Él está preocupado por todo lo que nos sucede? Aún sean cosas muy malas, Dios está ahí. Entonces, este animalito constantemente se echa en el polvo, y nosotros nos encanta muchas veces también permanecer ahí, cuando el polvo, ya lo mencioné en uno de mis libros, el polvo no es para nosotros. Siempre quien va a estar a su alrededor va a afectar la manera en cómo vea su vida en Cristo. Va a afectar
su manera de hablar, su manera de pensar. Aquí es donde el Espíritu Santo empezó a hacer cosas en mi espíritu, en donde ahora vemos que cualquier cosa que Dios nos está demandando, si Dios nos entrega una visión, si Dios nos entrega algo en nuestras manos, todo lo tenemos que razonar cuando nosotros estamos caminando por fe. Nosotros no podemos razonar, no podemos cuestionar a Dios, nosotros tenemos que creer y en base a cómo le creamos, Dios va a empezar a sorprendernos, Dios va a abrir los cielos de una manera especial. La Escritura nos demanda en Hebreos 11:1 que la fe se produce en nuestro interior y que hace que las cosas sucedan aún cuando no existen. Incluso en el versículo 6 de Hebreos del mismo capítulo dice que es imposible agradar a Dios sin fe, porque es necesario que el que se acerca a Él crea que Él existe. No habla de razonar, habla de creer. El creer en Dios implica obediencia. Algunos comportamientos de este animal es que no permite que le tomen las orejas, se niega también a ser atrapada, por eso es mula, no se deja dosificar, pueden requerir negación en lugar de corrección. Oseas 3:16 dice, ustedes son muy rebeldes, son más tercos que una mula, no esperen que yo los trate como si fueran mansos corderos. Cuando el Señor viene y trata con un cordero, lo trata amablemente, pero cuando va a tratar con una mula, la mula va a pelear, va a luchar, porque no va a querer que se le direccione. Dentro de las cosas fuertes que tiene las mulas es que son animales que disfrutan de la compañía de los demás. Y esto es un punto tal vez a favor. Aquí lo único importante es que de qué compañías te estás tú haciendo amigos o estás junto. ¿Por qué? Porque hay compañías que corrompen las buenas costumbres, dice un dicho por ahí. Dice que el que con lobos anda, a aullar se enseña. Y la Escritura nos advierte y nos dice, nosotros tenemos que ser ejemplo a todos. No, ellos tienen que convertirse a nosotros no tenemos que convertirnos a ellos. Y aquí es donde entra el problema, porque el problema no es tanto con quién estás familiarizando, conviviendo, quiénes son tus amigos. No, aquí lo interesante de todo esto es qué tanto te bendicen, qué tanto aportan para tu crecimiento, o bien qué tanto te están afectando para no ser ese hombre o esa mujer de Dios. Para poder direccionar a una mula, a esta se le tiene que manipular desde pequeña para facilitar su adiestramiento. Aquí el único que puede manipular la vida de una persona es el diablo. Y obviamente el diablo usa personas para poder manipular a otras. Y con esto te estoy diciendo de que si Dios está hablando en Oseas 3:16 acerca de esos comportamientos, es porque Dios está viendo mucho más allá de lo que nosotros podemos imaginarnos. El último punto en cuanto a las mulas es que las mulas suelen castrarse para reducir su comportamiento agresivo. Esto quiere decir que la mula siempre va a ser agresiva. Yo no creo que Dios nos haya llamado en este tiempo para ser mulas. Yo creo que en este tiempo nos ha llamado no solamente para ser ovejas, sino para ser discípulos, sino para ser sus amigos y para ser sus siervos. Proverbios 9, del 7 al 10 nos dice, el que reprende a un burlón recibirá un insulto a cambio. El que corrige al perverso saldrá herido. Por lo tanto, no te molestes en corregir a los burlones, solo ganarás su odio. En cambio, corrige a los sabios y te amarán. Instruye a los sabios y se volverán aún más sabios. Enseña a los justos y aprenderán aún más. El temor del Señor es la base de la sabiduría. Conocer al santo da por resultado el buen juicio. Para esto quiero llevarte al segundo libro de los Reyes, en donde quiero concluir este devocional de hoy, en donde podemos encontrar la historia de un capitán del imperio sirio llamado Naamán, el cual tenía pues la aceptación y el favor del rey, porque pues era un guerrero que le había dado muchas victorias en batalla. Pero este capitán tenía un defecto, él tenía lepra. Esa lepra pues obviamente no era una lepra contagiosa, era una lepra sencilla, donde tenía simplemente manchas en el cuerpo,
Pero estando un día él en su casa, una esclava judía mencionó, al ver el problema de este capitán, que en Israel había un profeta que Dios le escuchaba y que tenía la capacidad y el poder para poder orar y que este hombre fuera sano. De inmediato no la piensa y Naamán va con el rey y el rey le entrega algunos regalos para que se los entregue a este profeta y le entrega cartas también. Pero cuando este va con el rey, al estar leyendo esta carta, se molesta, se rasga sus vestiduras y esto llega a oídos de Eliseo. Eliseo manda llamar a este capitán, que en los versículos 8 en adelante empieza a desarrollarse un cuadro tan increíble en donde nos trae una enseñanza importante. El capitán llega a la puerta de Eliseo. Eliseo escucha que él llega, pero manda a su sirviente. Él ya sabía el problema, él ya sabía la situación, Dios ya se la había revelado. Lo tremendo de todo esto es de que no sale Eliseo a su encuentro a recibirlo. Lo único que le dice es: ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Imagínate un hombre que quería la aceptación, el reconocimiento de este profeta, recibir un mensaje como esto. Estas simples palabras que tal vez no eran tan complicadas, estas instrucciones que el profeta Eliseo le estaba dando, pudieron provocar una reacción en este capitán Naamán de molestia ante estas instrucciones, porque él se sentía como ofendido, pero Dios le estaba dando la respuesta clara para que él fuera y se lavara 7 veces en el río Jordán, pero este estaba haciendo o comportándose necio, porque él estaba viendo la manera en cómo solucionarlo él a su manera, no como Eliseo se lo estaba diciendo. Al final Eliseo le dice: saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Observa que esto fue algo que el profeta le estaba diciendo, pero Naamán estaba en su postura de capitán, estaba en su postura de recibir elogios, reconocimientos, y ahora se estaba comportando simplemente como un necio, estaba molesto, estaba enojado. ¿Por qué? Porque Naamán no estaba viendo que ya tenía resuelto el problema. Él se estaba ofendiendo cuando Dios no estaba obrando de la manera que él quería. Dice la escritura: y se volvió y se fue enojado. ¿Observas? Aquí podemos ver la necedad de este capitán. Gracias a unos sirvientes que iban con él, lo hicieron reflexionar, lo hicieron recapacitar para que él hiciera caso de lo que el profeta estaba diciéndole, y al final él reconoce, va, hace, obedece y recibe su milagro. Pero lo curioso de todo esto es que cuando él se vuelve y se va enojado, aquí nos da una lección, porque debido a sus expectativas de cómo debía obrar, fueron destrozadas por completo. Naamán no quiso nada con Eliseo. Si la respuesta estaba en lavarse en un río, Naamán sabía que había mejores ríos en su propia tierra. Y los ríos a los cuales él se refería, Abana y Farfar, eran ríos que uno de sus significados, como lo he mencionado en otras enseñanzas o prédicas, es a nuestra manera. Y Jordán, uno de los significados que siempre he manejado, es a la manera de Dios. Entonces, Dios quería tratar a la manera de él la lepra de este hombre y darle una lección increíble. Pero Naamán quería hacer las cosas a su manera. Cuando él descubre todo lo que Dios hizo a través de su vida, él quedó muy agradecido. Dios va a tratar con nosotros como si fuésemos una mula cuando nosotros nos volvemos rebeldes, cuando nosotros no obedecemos la visión, su mandato, su dirección, su guía, cuando nosotros no oramos, cuando nosotros no meditamos en la palabra. Dios nos va a tratar como una mula y va a estar viendo que si nosotros no somos tratados de una manera más agresiva, tal vez nosotros pongamos en riesgo nuestra salvación. Entonces, Dios tiene que llamar nuestra atención de la manera más dura
Y a veces no nos gusta eso. Yo no sé si hoy tú te estás comportando como un cordero. Yo no sé si tú estás tomando la actitud de Naamán. Yo no sé si tú estás comportándote como una mula. Eso lo sabes tú. Yo no. Eso lo sabes tú. Yo tengo que tomar la parte que a mí me corresponde. Y si yo me estoy comportando en una actitud incorrecta, tengo que ir y postrarme, arrepentirme y corregir esos errores que me pueden costar muy caro. Así de que, amado hermano, no esperes a que el día malo llegue. Mejor corrige todas esas cosas que hoy estás haciendo mal. Te aseguro que Dios estará en control y cualquier cosa que tú estés pasando o atravesando, Dios es paciente, Dios es atento para escucharte, para ayudarte y para extender su cetro para decirte yo estoy contigo. Si este devocional bendijo tu vida, por favor, compártelo con aquellos que necesitan escuchar un mensaje como este. Si está en tu posibilidad, ayúdanos con un like. Recuerda, nos vemos en el siguiente devocional. Bendiciones de lo alto. Shalom.